Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy? Excelente, qué bueno, me alegra escuchar eso. Nos alegra una vez más estar en este lugar. Es nuestro tercer día de esta semana, ¿verdad? Y les cuento que ha sido una gran bendición. Personalmente vivimos cosas todos los días, ¿cierto? Y recibimos bendiciones de nuestro Dios todos los días. Quiero, antes de iniciar el tema de hoy, quiero decirles algo. Resulta que siempre hago un análisis de lo dicho y lo no dicho. Y anoche, después cuando iba de camino a la casa, yo dije, yo dejé algo inconcluso. No puedo dejar esto inconcluso porque no puedo dejar un mensaje a medias en la mente de los hermanos de la iglesia de Sarona. Así que quiero terminar una parte de mi vida que les comenté anoche así muy por encimita, y es que yo les hablaba de la decisión de casarme con mi esposo, ¿se acuerdan? Y su profesión, lo que eso representa. Pero yo siento que quedó como en el ambiente que solo dije que nunca me sentaba con él y que él siempre estaba disponible, pero no dije algo importante, y es que el ministerio al que Dios nos ha llamado es un ministerio maravilloso, es algo especial, hermanos, y por eso alabo y glorifico el nombre de Dios, porque miren que hace unos días vino un pastor de la Unión de Medellín y nos hizo una visita y nos decía algo tan bonito que nos recuerda y también aplica a cada uno de ustedes como hijos de Dios, que Dios nos eligió. Nosotros no elegimos el ministerio. Usted no eligió ser líder de la iglesia. Quien lo eligió a usted fue Dios. No nosotros elegimos, fue Dios quien nos eligió. Y a pesar de nuestra condición humana, ¿verdad? De nuestra condición pecaminosa, Dios tuvo misericordia de nosotros y vio lo que no ven los demás. Porque Dios conoce ¿qué? El corazón. Nosotros vemos lo que podemos ver por fuera, pero Dios conoce algo más, mucho más, absolutamente todo de nosotros, y por eso Dios nos eligió. Y entonces no quería dejar en el ambiente que ustedes creyeran que habían cosas que no me gustaban del ministerio. Todo lo que vivo en el ministerio lo amo y lo gozo y lo disfruto al máximo, porque el Señor, cada vez que yo pienso en que el Señor nos ha elegido a nosotros para una misión, yo simplemente me siento así, diminuta, chiquitita. Solo somos y estamos en donde estamos por Cristo Jesús. Así que quería dejarles eso en mente. Vamos a orar allí donde están ustedes sentaditos. Padre Santo, una vez más te damos gracias porque nos has traído a este lugar. En esta noche de lunes, en medio de nuestras ocupaciones, trabajo, estudio, diferentes situaciones que estamos viviendo, pero tú, Señor, has puesto en nuestro corazón apartar este momento para encontrarnos contigo. Por eso queremos pedirte, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Que seas tú hablando a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón a través de este mensaje que tú tienes para nosotros. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y habla palabras de vida para vida eterna. Quédate con nosotros en esta hora, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, ¿saben? Es muy interesante. Ya la lectura bíblica de pronto les dio a ustedes la dirección. Bueno, ya ahí está, vamos a ponerlo allí. ¿Rescatados para qué?
¿Para crecer en qué? ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero imagínense que yo soy profesora de español y entonces me puse a investigar un poquito. Fui un poquito más allá de lo que conocemos. Entonces, resulta que encontré algo interesante. ¿Saben qué es la RAE, verdad? Real Academia de la Lengua Española, que es la que rige el lenguaje español a nivel global en todos los países que se habla el español. Esta es la academia que lo rige. Y entonces busqué para la Real Academia de la Lengua qué es fe, cuál es el significado de la palabra fe. Y miren lo que encontré. Dice las dos primeras definiciones, porque habían varias, pero me llamó la atención las dos primeras que decía. Una, que es el conjunto de creencias de una religión. Eso dice la RAE. El conjunto de creencias de una religión. Y el otro significado que ellos tienen es el conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. ¿Será que sí? ¿Se ajusta a lo que nosotros conocemos o no? Vamos a ver. Hice un poquito de estudio más profundo y me fui a la definición etimológica. ¿Qué es la etimología? ¿Saben qué es la etimología? El estudio profundo de una palabra, o sea, ¿qué es la palabra? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué significa? Todo eso es etimología. Entonces yo hice una investigación, no sé si alcanzan a ver, está pequeña la letra, pero dice que la palabra fe tiene un origen proto-indoeuropeo. Eso es de dónde viene esa palabra. Derivado de la raíz beit. Eso significa, miren lo importante que dice acá. Ese beit significa confianza, seguridad y persuasión. Y en griego se traduce como pistis y en latín como fides, que significa confianza, fe o fidelidad. Eso es el cuerpo de la palabra, ¿cierto? Profundamente, de dónde viene y realmente qué significa. Entonces ya estamos viendo que se acerca un poquito más a lo que nosotros conocemos y a lo que la hermana dijo cuando yo dije, ¿qué es la fe? Y por supuesto, Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de qué, de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Entonces, si unimos de pronto un poquito este estudio con lo que dice la Biblia, tenemos un concepto mucho más profundo. A mi percepción, la RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua, genera un concepto muy general de lo que realmente es la fe. Y cuando nosotros, o ustedes como las personas que son adventistas o las personas que son de otra denominación, piensan en las doctrinas de su iglesia, se acerca más a este concepto. ¿Les parece que sí o no? Cuando hablamos de el conjunto de creencias de una religión, ¿estamos hablando de la fe? Bueno, para ayudarles un poquito, la fe se da si todos nosotros lo creemos, pero si uno de ustedes no lo cree, la fe no se da. ¿Eso es así o no es así? Entonces este concepto está un poco errado, ¿cierto? Mejor nos quedamos un poquito más con este y por supuesto con lo que la Biblia nos dice. Ahora vamos a ampliarlo un poquito más. Bueno, allí permítanme un momento que aquí me pasó algo.
Ok, aquí vamos a leer este texto, no es la cita que aparece allí, pero no es el versículo que aparece allí, este es Romanos, sino que allí se me fue el Hebreos, pero es Romanos. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. Y hay otro texto que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Bueno, perdón, estoy aquí confundida. Este texto es el mismo que acabamos de leer ahorita, ¿cierto? Pero es en una versión actual. ¿Conocen esta versión? Miren esta versión cómo lo dice. Confiar en Dios es estar ¿qué? Totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Y qué más dice? Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede. Es el mismo versículo, Hebreos 11:1, pero es en otra versión de la Biblia. ¿Listo? Ahorita hablamos de Romanos, ustedes me disculpan. Pero entonces miren cómo lo dice acá. El que nosotros no sabemos es el que hablamos ahorita, ¿verdad? O sea, este. Por lo general ustedes dicen Hebreos 11:1, ¿qué dice? Y nosotros repetimos este, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en esta versión de la Biblia dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Miren lo que dice, totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Está un poquito más en las palabras que de pronto nosotros podríamos utilizar actualmente, ¿cierto? Sin embargo, allí la palabra que utilizan no es fe, sino confiar. Fe y confiar es lo mismo, es un sinónimo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos qué es la fe, profundizamos un poco más y nos damos cuenta de que la fe es algo que es fundamental para todas las personas. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando usted se sube a un bus, ¿qué es lo primero que usted hace? Paga el pasaje y luego, si hay puestos nos sentamos, si no, nos toca irnos de pie, ¿cierto? Pero ¿en algún momento usted ha pensado en que cuando usted se sube a un bus, usted no conoce a la persona que va manejando? ¿Sí lo han pensado? Qué bueno. Ahora les hago otra pregunta. ¿Alguno de ustedes le ha hecho una indagación profunda al señor que va manejando el bus? Pero cuando usted se sube al bus, usted está seguro de que lo va a llevar al lugar donde usted va, ¿verdad? A su destino. ¿Está seguro? O usted se sube al bus y usted va pensando, este señor tiene como cara de mal conductor, ¿qué tal me choque? ¿O qué tal me lleve para otro lado si va en un taxi? ¿O qué tal? ¿Se le ha pasado? A mí me pasa cuando me subo en los taxis. Cuando va muy rápido uno se asusta, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos subimos a un bus, por lo general, no pensamos en nada de eso. Confiamos tanto en una persona que no conocemos, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros empezamos a mirar ese concepto de fe. ¿Alguno de ustedes ha viajado en avión? ¿Alguna vez? Bueno, hay varios. Es igual. No sé si a ustedes les pasó, pero la primera vez que yo viajé en avión estaba embarazada. Y yo estaba muy asustada porque estaba embarazada y nunca había viajado en avión. Cuando uno viaja en avión, pues es algo nuevo cuando tú no lo has hecho. Pero entonces mi mamá me dijo, hija, cuando el avión vaya a despegar, usted levanta los pies del piso. Levanta un poquito los pies del piso, está recostada en la silla y todo, pero no deje los pies en el piso. Y va a ver que siente menos el despegue. Pero yo dije, o sea, aparte de que uno va a volar
y uno despega los pies, pues menos los pies van a estar en la tierra. Imagínense ustedes, voy a estar más volando. Así que yo no lo hice. Iba de Valledupar hacia Medellín. Ay, Señor. Pero yo estaba asustada, hermanos, pero había personas más asustadas que yo. Resulta que hubo un señor que empezó a dar gritos, una cosa impresionante, porque nunca se había montado en un avión y era una persona de edad adulta. Así que ese hombre, cuando eso despegó, uno siente un vacío, como cuando usted se sube en un ascensor y siente que baja, que como que sintió un vasito así chiquito. Bueno, en el avión es así, pero un poquito más fuerte. Y entonces ese hombre empezó a gritar y a querer pararse. Menos mal que tenía el cinturón, y las azafatas así le decían desde el lugar donde ellas también estaban sentadas que por favor mantuviera calma, que ya iba a pasar, que se tranquilizara, pero estaba muy asustado. ¿Y por qué él estaba asustado y por qué yo estaba asustada? Porque estábamos experimentando algo nuevo. Y aparte de eso, no teníamos mucha confianza en la persona que estaba pilotando el avión, porque no lo conocíamos. Pero si tú viajas la segunda, la tercera, la cuarta, ya, sí, sabes que va a haber el vacío, levantas los pies, ya levanto los pies, porque le hice caso a mi mamá de regreso y me fue mejor, así que ya saben, es un truco. Entonces, ya, se te olvida, ya se acabó el miedo y se te olvidó. Y cada vez que tú viajas, no vas a viajar con el mismo piloto o no vas a viajar con el mismo conductor, siempre viajas con alguien diferente. Pero aún así, dejas de pensar en esas cosas. Así que miremos un poquito más. ¿Qué dice la hermana Elena, escritora cristiana, sobre la fe? Miren lo que ella dice. Dice, la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos guía a escoger su camino en lugar del nuestro. ¿Escucharon ese pensamiento? Muy interesante. Dice que la fe significa ¿qué? Confiar en ¿quién? En Dios. Señor. Hay que vivirlo. Muy bien, gracias. Sí, hermano. Usted disculpe que yo soy un poquito sorda. Así que hay que vivirlo. Confiar en Dios no es solo decirlo, es correcto, hermano. Hay que vivirlo. Así como nosotros muchas veces confiamos en una persona que no conocemos, ¿cómo no confiar en Dios? Total, así es. O cuando confías en tus dones, totalmente. Cuando tú confías tanto en tus dones o en tus talentos, dejas de confiar en Dios, porque consideras que tienes las capacidades para lograr algo. Pero cuando nosotros vivimos de la mano de Dios, vivimos esa confianza y creemos que por amor Dios sabe lo mejor, lo que es mejor para nosotros, y nos ponemos en sus manos, Dios obra con gran poder en nosotros, en nuestra vida. Y eso es la fe. La fe es vivir dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios, eso es la fe. Ahora sí, Romanos. ¿Qué nos dice Romanos? ¿Cómo se da la fe o cómo se forma la fe? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe, ¿qué? ¿Es por qué? Por el oír. ¿Y el oír por dónde? ¿Qué debemos oír nosotros? La palabra de Dios. Oír la palabra de Dios nos va a dar fe. Ustedes se acuerdan que el día sábado yo les decía que era importante que nosotros contáramos las maravillas que Dios hacía en nuestra vida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y saben por qué es importante eso? Porque cuando otras personas lo escuchan, nuestra fe
se incrementa un poquito. Porque dice, si a él le pasó, a mí también me puede pasar. ¿Han escuchado esa expresión o la han dicho ustedes para sí? Si a esa persona le pasó eso, a mí también me puede pasar. Y entonces hay un puntico a favor para que nuestra fe sea aumentada. Y aparte de eso, lo más importante es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees las maravillas que Dios hizo, no en la vida de uno, sino de muchas personas, te das cuenta de que tú puedes confiar en Dios, puedes conocerlo a través de la palabra de Él. Y cuando tú conoces a alguien tienes más confianza. Hermana Ana, ¿cuál es la persona en la que usted más confía? Humano, ser humano. En su mamá. ¿Por qué? Claro, porque siempre está ahí, porque la saca de cualquier cosa y aparte, lo más importante, podríamos decir que la ama, ¿cierto? Hermana, ¿cuál es la persona en la que usted más confía? Su mamá. ¿Por qué? Ok, muy bien. Bueno, voy a preguntarle a alguien más. Tú, el joven de blanco, sí. ¿Cuál es la persona en la que más confías tú, humanamente hablando? Tu mamá, tu papá. ¿Por qué? Ok, muy bien. Me dijeron algo muy importante y es porque siempre está allí, porque me ama, ¿cierto? Porque confía, porque cree, porque me conoce. Yo quiero decirles que yo no quiere decir que no amo a mi mamá y que confío plenamente en ella. Pero mi mamá y yo vivimos lejos. Ellos viven en el interior, muy en el interior, y yo vivo aquí en la costa hace 15 años. Así que la persona en la que más confío yo es en mi esposo. Porque aparte de que me ama, y me ama mucho, porque me lo demuestra todos los días, es mi amigo, ¿saben? Es esa persona a la que yo le puedo decir cómo me siento, cómo no me siento, qué quiero, qué no quiero, qué necesito, ¿cierto? Es esa persona que está ahí al lado mío, que me escucha, que a veces me regaña porque hago las cosas mal. Es esa persona. Es la persona que tengo ahí a mi lado, que es mi apoyo constante, que camino con él todo el tiempo y que creo que aparte de mis hijos es la persona que más conozco. Sus costumbres, su forma de hacer las cosas, su forma de tomar las decisiones. Por eso es la persona en la que más confío. Eso mismo tú y yo debemos hacer a través de la palabra de Dios. Muchas personas dirán, sí, yo sé que existe Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo yo tener fe en alguien o confiar en una persona que yo no conozco? En una persona que aún, miren, pasa algo muy común en este mundo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes aparentemente conocen a alguien y de un momento a otro hicieron algo y los dejó a ustedes sorprendidos o los traicionaron de una o de otra manera, a veces sin quererlo, pero puede pasar y sucede porque finalmente somos seres humanos. Ahora, ¿cómo yo puedo confiar en una persona que no conozco? ¿Cómo puedo yo tener fe en una persona que no conozco? Tengo que conocer a la persona, ¿cierto? Para poder confiar. Les voy a hacer otra pregunta. Una mamá que me responda. ¿A quién le deja usted sus hijos con toda seguridad y tranquilidad? A la mamá. ¿Quiénes dicen que a la mamá?
¿Tienen a alguien más diferente a la mamá? A la hermana, bueno, bien. ¿Alguien más? Miren que eso es una de las cosas que más le cuesta a uno como mamá. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, nosotros somos 4 hermanos, pero mi hermana mayor ya hubo como un espacio bastante notorio entre ella y nosotros 3. Así que yo me acuerdo que mi mamá, cuando ella iba para un lado, íbamos los 3 pollitos detrás de ella. Si mi mamá venía, veníamos los 3. Nunca nos dejaba. Mi mamá nunca nos dejó con nadie. Y mi mamá y mi papá tenían una microempresa y trabajaban allí mismo en la casa. Y cuando nosotros estábamos pequeños nos metían en una canasta, en una canastilla de aquellas donde ponen el mercado y demás. Entonces mi mamá nos ponía una cobija y ponía una almohada y mientras ella estaba trabajando nos tenía ahí, al lado, cuando estábamos bebés, cuando estábamos pequeños, nunca nos dejaba. Y entonces en alguna ocasión ya yo con mis hijos soy también un poquito así como, yo no sé si sea extremista o no sé, pero también soy de esa manera. Mi mamá me crió así y a mí me gusta cargar con mis hijos para todo lado. De pronto quienes me han visto aquí, porque mi esposo probablemente está en casa, bueno, ya están grandes, yo los dejo un poquito más, pero me cuesta. Entonces estoy aquí, llego aquí y pregunto, ¿cómo está Samuel? ¿Ya comió Samuel? Samuel es el menor. ¿Ya comió Samuel? Ve que no se vaya a quedar dormido sin que le den comida, denle la comida temprano. Todo ese tipo de cosas. Y es un ratito que nos separamos. Pero son las personas que más cerca tenemos y las personas que más conocemos. Y por esa razón a mí me cuesta dejar a mis hijos, porque confiar en una persona que les dé o los cuide de la manera como nosotros los cuidamos no es tan fácil, ¿verdad, hermano? ¿Iba a decir algo, hermano? Amén, así es, así es. La confianza en Dios es indescriptible, o sea, no tenemos otra forma como compararla. Uh-huh. Amén, amén. Saben, yo les cuento algo. Mis padres y mi hermana viven en Santander, casi que en Boyacá. Pero cuando hay un campamento, mi esposo es el que dirige los campamentos aquí de niños, jóvenes y adultos, y bueno, adolescentes y jóvenes. Y cuando hay un campamento, yo soy la que le ayuda en muchas cosas. Entonces, el tiempo que yo tengo para mis hijos, pues los 2 más grandecitos ya nos ayudan, pero el más pequeño está pequeño. Así que yo le dije a mi esposo, hicimos un trato. Y yo le dije, mira, para yo poder estar tranquila y ayudarte, yo necesito que alguien esté pendiente de Samuel. Y en la única persona que yo confío, porque los que la conocen, si algún día tienen la oportunidad de conocerla, que no lo deja ni a sol ni a sombra y que parece, detrás de él, parece una hormiguita detrás de él para donde él vaya, es mi hermana. Y entonces yo le dije, si tú traes a mi hermana, yo voy a estar tranquila y vamos a tener un proceso tranquilo y en paz, porque yo me despreocupo de Samuel y ella se encarga de todo. Y estoy tranquila, porque eso es lo que nosotros necesitamos como seres humanos, es confiar en alguien, ¿saben? Así es nuestra naturaleza. Pero más que poner nuestra confianza en un ser humano, debemos ponerla ¿en quién? En Dios. En Dios. Y les voy a dar 3 ejemplos rapiditos de 3 mujeres de la Biblia que confiaron
en Dios y que nos van a dar claves importantes de la fe, de lo que es la fe y de cómo nosotros debemos ejercer esa fe en nuestra vida. ¿Se imaginan quién puede ser? ¿Quién? ¿Por qué? Sara, muy bien. Sara, ¿quién era Sara? ¿La esposa de quién? De Abraham. Ella deseaba ser madre, pero resulta que era una mujer estéril, no podía tener hijos. Tenía esa condición y no podía tener hijos, era estéril. Aparte de eso, en ese momento ya era una mujer avanzada ¿de qué? Tenía en ese momento 89 años, en el momento de la historia que les estoy contando. 89 años. ¿Han visto ustedes una mujer embarazada de 89 años en la actualidad? No, ¿verdad? Eso no pasa, porque ya a los 89 años han vivido su menopausia y todo lo demás y ya no son fértiles. Pero en ese momento las mujeres sí eran fértiles, o en ese momento no sé si eran fértiles, perdón, sino que pasó algo sobrenatural. ¿Listo? Entonces, era avanzada de 89 años. Imagínense ustedes, mujeres aquí de 40, de 50, de 60 años, ustedes embarazadas. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Alguna de ustedes se lo imagina? En este momento de su vida, ni yo que tengo menos, 40 años tengo, ya no me lo imagino. Ahora, y miren, ¿recibió fuerza para qué? Para concebir. Y aparte de eso, era una mujer ¿de qué? Ustedes saben la historia de ella, ¿verdad? Vinieron dos personas a la casa, dos visitantes, y uno de ellos le dice, ¿qué le dice? En un año, Sara le dice a Abraham, en un año tu esposa Sara concebirá, tendrá un hijo, ¿verdad? Dará a luz un hijo. Y entonces Sara, cuando escuchó eso, ¿qué hizo Sara? ¿Saben qué hizo? Se rió. Hasta yo me hubiese reído. No por falta de fe, aunque sí se describe que fue un poco de incredulidad de su parte porque era normal. Uno, era estéril y dos, tenía 89 años. ¿Cierto? Uno dice, no, o sea, ¿cómo voy a quedar embarazada yo a estas alturas de la vida? ¿Cierto? Sin embargo, era un deseo que ella tenía en su corazón. Y Dios se lo concedió. No en el tiempo que ella quiso, probablemente. ¿Les ha pasado eso? Que han recibido cosas no en el tiempo que uno cree, sino después. O a veces antes de lo que uno lo esperaba. A eso le pasó a ella. Entonces, ella con sus 89 años, ¿y el esposo cuántos años tenía? 99. O sea, casi 100. Imagínense ustedes. ¿Ustedes creerían eso si vienen y le dicen, vas a tener un hijo, en un año tú vas a tener un hijo, y tú tienes 89 años y tu esposo tiene 99? Dice, no, o sea, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, miren, pasó lo que quizá humanamente no teníamos pensado que podría pasar. Dice, por la fe también la misma que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque miren lo que dice esta parte, creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella al principio se rió, ella dijo, no, o sea, ¿cómo me van a decir que yo voy a quedar embarazada y que voy a tener un hijo a esta edad? Sin embargo, ella después de eso creyó que quien lo había prometido lo iba a cumplir. ¿Y quién prometió que le daría un hijo? Dios. Dios a través de ese mensajero. Pero fue Dios quien le prometió y Dios cumplió, ¿cierto?
Ahora miremos otra mujer de la Biblia, Ana. Conocemos la historia de Ana, ¿verdad? Una mujer que estaba casada con un hombre que quería tener un hijo, pero que no había llegado el momento de tenerlo, ¿cierto? ¿Quién era su esposo? Elcana, dice la Biblia. Dice que era una mujer perseverante ¿en qué? Escuchen esto. Era perseverante en la oración, así que oraba constantemente. Tenía una fe inquebrantable. No había quien le dijera, deja de orar. Y aquí me voy a detener un momentico, no sé si a ustedes les ha pasado. Llevo 8 años, 10, 20 años orando por algo y no ha llegado. ¿Les ha pasado? No sé si 8, 10 o 20 años. Porque resulta que lamentablemente en este momento uno ora si acaso una vez por algo y dice, hombre, eso no lo voy a recibir y deja de orar. O ha orado un mes por algo y como no lo recibió dice, no, eso no, yo no voy a recibir eso y deja de hacerlo. También nos puede haber pasado eso, ¿cierto? Pero Ana llevaba años orando por algo y no dejaba de hacerlo. Siempre estaba orando porque ella tenía un deseo. Tenía esperanza de una respuesta divina. Por eso ella nunca dejó de orar por el deseo que tenía de ser madre. Porque ella tenía confianza, ella tenía esperanza de que iba a haber una respuesta divina. Y esto de los tiempos de las respuestas de Dios es algo bien fuerte. Ahorita les cuento algo. Deseaba fervientemente ser madre, ¿cierto? Ese era el asunto que tenía Ana. Pero Ana nunca dejó de orar. Fue perseverante, fue constante en la oración. Y una de las cosas que nos va a ayudar a que nuestra fe se incremente es la oración también. Debemos orar y no deje de creer que puede pasar, así haya orado 5, 6, 7 meses, 1 año, 10 años, 20 años. No deje de creer que puede pasar, porque esa respuesta divina va a llegar. Tengo un tío y la esposa de mi tío entró a la iglesia. Mi papá les dio los estudios bíblicos y ella entró a la iglesia, pero mi tío no entró a la iglesia. Y entonces esa mujer empezó a orar por la conversión de su esposo. ¿Y saben cuánto tiempo oró por la conversión de mi tío? 12 años. 12 años esa mujer orando todos los días por la conversión de mi tío, un hombre duro, oyeron, duro. 12 años de oración. Y en ese momento él aceptó al Señor. Así que no dejemos de hacerlo. Es un ejemplo que Ana nos da. Y entonces mire lo que dice aquí en el libro La Oración, la página 162, dice: la oración de Ana no fue escuchada por oídos humanos, pero llegó al oído del Dios de los ejércitos. Con fervor rogó a Dios que le quitara su afrenta y le concediera el don más preciado para una mujer de su tiempo, la maternidad. ¿Quién escuchó la oración de Ana? Dios. Dios. Y ella fue constante y estuvo allí orando todo el tiempo por eso. La tercera mujer, ¿quién es? María. ¿Cuál María? La Madre de Dios. Ella tenía una fe inquebrantable, ¿saben? Ella tenía una fe creciente. ¿Y por qué creciente? Porque a medida de que tú vas conociendo y vas aprendiendo, tu fe, ¿qué va haciendo? Va creciendo y se va fortaleciendo. Pero si nosotros no leemos, no estudiamos, no oramos, no conocemos a Dios, nuestra fe, ¿qué va a pasar? Se va debilitando. Pero si oramos y nos acercamos a Dios, la fe va en crecimiento. Eso pasaba con María. Ahora dice que era obediente.
tenía una obediencia extraordinaria. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel viene a ella y le dice que ella va a tener un bebé? Y que ese bebé va a ser engendrado por el Espíritu Santo, no por José. Entonces iba a ocurrir algo extraordinario, algo sobrenatural. ¿Y qué dijo María? La Biblia dice que ella quedó con la voz como cuando ve al ángel. Ella se asusta, ¿verdad? Ella queda sorprendida. Sin embargo, ella pregunta, ¿y esto cómo va a ser si yo no conozco hombre? Y el ángel, ¿qué le dice? No te preocupes, ¿cierto? El Espíritu Santo va a poner ese bebé allí, en palabras coloquiales. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de María? No, pero espérate. O sea, es que es mi cuerpo, ¿cómo va a ser eso? ¿Tú cómo crees que eso va a pasar si eso nunca ha pasado? ¿Esa fue la respuesta de María? ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Cómo? Muy bien. Que se haga conforme a tu voluntad. A veces nosotros somos tercos. Hace poco estuvimos en una reunión de jóvenes, suele suceder, de chicos, ustedes me disculpan si ustedes tienen esa duda, pero suele suceder, y es que cuando hacemos reuniones de chicos, de jóvenes, hablando del noviazgo y de las relaciones, siempre se genera una pregunta. No sé si ustedes conocen cuál es la pregunta, pero siempre preguntan. Y, por ejemplo, si yo me hago novia o novio de alguien que está fuera de la iglesia, ¿qué podría pasar? Sencillo, la Biblia ya lo dijo, Dios ya lo dijo a través de su palabra. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No os unáis en yugo desigual. Y miren que ahí hay una palabra que es un absoluto. Cuando encontramos una palabra que es un absoluto, es cuando tú no tienes otra opción. ¿Me estoy haciendo entender? El no es una palabra absoluta, o sea que te está diciendo no. Y me dice mi hijo pequeño, mamá, no es no, ¿verdad? Ajá, no es no. Y sí es sí, sí es sí. Y cuando nos dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, ya nos está dando la respuesta. Solo que nosotros a veces queremos taparnos los oídos y no escuchar, porque queremos actuar de acuerdo a lo que nos gusta, de lo que nos agrada, ¿cierto? Pero entonces esta mujer era obediente en extremo, era una mujer extraordinariamente obediente. Otra cosa importante, era una mujer que pura, por eso fue elegida para esa misión tan especial. Aceptó el llamado divino. Dijo, heme aquí, ¿cierto? Aquí estoy lista para servirte. Y aparte de eso, recibió un embarazo, ¿qué? Sobrenatural, algo que nunca más se ha visto ni se verá. Eso fue una ocasión única, ¿verdad? Y no se dará más. Porque dice que cuando Jesús venga por segunda vez, ¿cómo lo va a hacer? En las nubes de los cielos, ¿y qué? Todo ojo le verá. Ya no vendrá como un bebé que va a nacer en un pesebre, ya eso no va a suceder. Vendrá y todo ojo le verá, ¿cierto? Así que ya no va a pasar más. Y dice que era la madre del Salvador. Es un gran ejemplo para nosotros. Y entonces, ¿qué dice Lucas 1:38? Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como estábamos diciendo, una mujer 100% obediente. ¿Qué podemos aprender de estas tres mujeres para finalizar esta noche? La fe de Sara. ¿Qué nos deja la fe de Sara? La fe
Crece al confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Hoy en día, ¿alguno de ustedes cree que una mujer mayor de 80 años puede quedar embarazada y tener un bebé? No, ¿verdad? Es algo que es increíble, ¿cierto? Entonces, Sara aprendió a confiar en la fidelidad divina. En la fidelidad divina. Dios siempre cumple ¿qué? Dios siempre cumple sus promesas. Hay un texto que no recuerdo la cita en este momento, pero que me gusta mucho y dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿ni qué? ¿Sí se lo saben? Ni para que se arrepienta. Lo que dice, lo hace, ¿cierto? Dice la Biblia. Dios no es como nosotros, mis queridos, que decimos cosas y nos arrepentimos o prometemos algo, pero después no nos conviene tanto y entonces mejor buscamos otra solución. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, la fe de Ana. ¿Qué podemos aprender de la fe de Ana? La perseverancia en la oración es fundamental. A pesar del dolor y la aparente falta de respuesta, una fe creciente requiere paciencia y confianza en que Dios escucha y ¿qué? Y responde. Dios escucha y responde. Y la fe de María. María nos ejemplifica una obediencia profunda y una fe inquebrantable. Al aceptar el llamado de Dios, confianza plenamente en el plan divino, enseñándonos a obedecer y confiar en Dios incluso en circunstancias difíciles. Entonces aprendimos 3 cosas, ¿cierto? Que la fe crece a través de las promesas de Dios, de su palabra y de las cosas increíbles que Dios ha hecho. Segundo, la perseverancia en la oración. Hará cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y por último, la confianza plena en el plan divino. Dudamos en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Para finalizar, cuando yo me casé, tenía 24 años. Y ustedes, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno se casa, por lo general hace planes, planifica qué va a hacer. Yo estaba estudiando contaduría pública, no había terminado mi carrera, así que el plan era primero terminar mi carrera, aún estando casada, y después sí, tener hijos. Yo se me olvidó, se me escapa la institución, el nombre de la institución. Me hicieron un tratamiento de limpieza, todo lo que eso requiere, me explicaron varias cosas y empecé a cuidarme para no quedar embarazada. 2 meses antes de casarme. Yo me casé en noviembre, así que en septiembre me puse la primera inyección, en octubre me puse la segunda inyección, en noviembre me casé, finalizando noviembre me puse la tercera inyección, diciembre 4ª inyección, enero 4ª inyección, febrero 5ª inyección, marzo 6ª inyección. Mi esposo normalmente se hace un chequeo cada 6 meses para que le hagan revisión, que si la presión, que el azúcar, todas esas cosas. A él le gusta ir a hacerse ese chequeo, todavía se lo hace. Así que en ese momento de nuestra historia me dijo: amor, yo me voy a hacer un chequeo que me gusta hacerme, porque tú no te lo haces, vamos para que te lo hagas. Nos hacen varios exámenes y uno mira qué tan bien está su salud. Y yo le digo: bueno, listo, vamos. Les cuento que el cambio de Bogotá a Valledupar, en ese momento mi esposo estaba en el distrito de en uno de los distritos de Valledupar, el calor era una cosa impresionante para mí. Fue muy fuerte el cambio del clima. Así que yo
sí, empecé a sentir diferentes cambios, me adelgacé bastante y bueno, otras cosas. Sin embargo, bueno, fuimos ese día, nos hicimos el chequeo y entre el chequeo la doctora me dice, voy a mandarle una prueba de embarazo. ¿Y esa prueba de embarazo para qué, doctora? Me dijo, no, es chequeo. Así que como tú estás teniendo vida sexual activa, vamos a hacerte una prueba de embarazo, no pasa nada. Ah, bueno, listo. Nos hicieron los exámenes, al día siguiente fuimos, nos hicieron todos los exámenes, más, bueno, entonces nos dijeron, eso fue un martes, el jueves pueden recibir sus exámenes en el laboratorio, pero la prueba de embarazo sí se la entrega a la jefe. Ah, bueno, listo, está bien. Nosotros fuimos el jueves en la tarde, mi esposo debía dar un estudio bíblico, así que nosotros salimos, hicimos una visita y de la visita llegamos allí a reclamar los exámenes. Yo me bajé, fui, reclamé los exámenes, después fui donde la jefe para recibir la prueba de embarazo. Cuando yo llego allí había otra persona, estaban hablando, bueno, yo tuve que esperar, entonces ella me dijo, ¿cómo es su apellido? Entonces yo le dije, Arisa. Y ella buscó la prueba, cogió la prueba y abrió la prueba y miró. Y cerró la prueba y me dice, felicitaciones, está embarazada. Y yo me quedé, ¿ah? ¿Cómo así que embarazada? Me dijo, sí, está embarazada. Y yo empecé a llorar, ¿saben? Así yo quedé paralizada, inmovilizada y empecé a llorar. Llora y llora y llora. Y ella me miró y me regañó, ¿saben? Nunca se me va a olvidar que esa mujer me regañó. Y me dice, qué ironía esta vida. Hay muchas mujeres que quieren quedar embarazadas y lloran porque no pueden hacerlo. Y usted que está embarazada está llorando. ¿Qué cosa? Aquí uno no entiende a la gente, me dijo ella. Pero ella no sabía que yo no esperaba estar embarazada, que estaba recién casada, que estaba estudiando, bueno, que habían otros planes. No conocía el contexto, ¿verdad? Y por eso ella me dice lo que me dijo. Así que me dijo, usted tiene que venir a unos controles. Yo más o menos me acordaba de todo lo que ella me dijo. Yo llorando le recibí la prueba y salí. Mi esposo me estaba esperando en la esquina para ir y dejarme en la casa e irse a él a dar su estudio bíblico. Cuando yo bajo y él me ve, él estaba parqueado del otro lado y él me ve llorando y él me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo lloraba y lloraba, yo no le decía nada. Así que cuando él pasa, da la vuelta y pasa y yo me subo a la moto y le digo, estoy embarazada. Ese hombre quedó de una pieza. Así que nos fuimos para la casa y cuando llegamos a la casa el uno se sentó de un lado de la cama y el otro se sentó del otro lado de la cama y él en silencio total y yo llorando. Llora y llora y llora. Y no he terminado de contarles para terminar rapidito. Empezamos, bueno, como a la hora y media reaccionamos, él llamó a su mamá, le contó, llamamos a mi mamá, también le contamos, ellas también estaban así como que no podían creerlo, pero bueno, finalmente ellos nos dijeron, qué alegría, qué chévere, qué bendición, bueno, ya, las abuelas felices por el nieto. Al día siguiente, como yo no había entendido todo lo que esa señora me había dicho, yo tuve que regresar. Ya más tranquila, un poquito más calmada. Y yo le dije, bueno, mire, usted ayer me dijo que yo estaba embarazada, yo no esperaba, ahora necesito que me recuerde qué es lo que tengo que hacer. Estoy embarazada, uno tiene que asumirlo, ¿verdad? Así que me dijo, bueno, el control, ahora mismo tiene que hacerse unos exámenes, no sé qué, me mandó una ecografía, una cantidad de cosas. Yo voy a la ecografía la semana siguiente, yo no tenía nada de estómago, de barriga, nada de barriga. Estaba flaquísima porque, yo les digo, por el cambio de clima y todo lo demás, estaba muy delgada. A los 8 días me mandan la ecografía y cuando yo llego a la ecografía me dice, el ecógrafo me dice, ¿usted por qué vino hasta ahora? Y yo lo miré como, le dije, pues yo me enteré hace 8 días que estaba embarazada y me mandaron la cita y la pedí, me la dieron para hoy. Y me dice, usted tiene 16.4 semanas de embarazo. Tenía 5 meses de casada y tenía 4 meses y medio de embarazada. Imagínense ustedes.
Así que cuando él me dijo eso, yo empecé a llorar otra vez. Y aparte de eso me dice, ¿quiere escucharle el corazón? Es un varón, es un varón. 8 días, estoy embarazada, tengo 4 meses y medio de embarazo, es un varón. Todo lo recibí de esa manera. Cuando a mí me dicen todo eso, y es muy jocoso hoy en día, pero en ese momento para mí fue muy fuerte esa situación. Porque yo tenía otros planes, estoy hablando de mi vida humana, ¿cierto? De mis planes humanos. Y entonces yo tenía muchos planes y muchos sueños y yo esperaba viajar con mi esposo, ir a los campamentos, a los congresos, a todo. Todo eso quedó en la historia. Así que quedé embarazada, y entonces me dicen que estoy embarazada, que tengo 4 meses y medio. Y al día siguiente, hermanos, ustedes vieran la barriga que yo tenía. ¿Se imagínense? Tenía medio embarazo ya adelantado y yo no sabía. ¿A qué voy? El tiempo de Dios es perfecto. Nosotros ni nos los imaginamos. Después les sigo contando la historia. Dios mantuvo a nuestro hijo en el vientre porque yo me había puesto 4 inyecciones que son para planificar, pero que ya son abortivas. Y aún así, nunca tuve ni siquiera un síntoma de aborto. Y lo último que les voy a dejar, viajamos de Valledupar a Santa Marta en una moto, sin saber que estaba embarazada. Y ese bebé se mantuvo ahí, agarrado, que no se dejó soltar en ningún momento. El tiempo de Dios es perfecto. Y entonces empieza uno a preguntarse, ¿pero por qué ahora? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? Y en muchas ocasiones tú no vas a saber por qué está pasando. Simplemente recuerda que el plan divino es perfecto y que cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Dios obra de manera perfecta en nosotros. Hoy en día les digo, no ha habido mejor tesoro que Dios me haya dado que mis hijos. Porque imagínense yo aquí sin familia, con un hombre que viaja casi todo el tiempo, yo sola, imagínense, a mí no me gusta estar sola. Entonces ahora pienso que están creciendo y que se me van a ir. Pero bueno, cada día tiene su propio afán. Pero recuerden esto, el plan que Dios tiene para ti es un plan divino y es un plan perfecto. Debemos ponernos en las manos de Dios y Dios obrará conforme a su santa y divina voluntad en nuestra vida. Quiero invitarles a que se pongan en pie, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias infinitas porque a través de tu palabra aprendemos cosas maravillosas. Escuchamos tu voz a través de cada palabra, cada lección, cada vida de cada persona que está allí registrada. Estas mujeres nos han dado un ejemplo especial y queremos pedirte, Señor, que en nuestra vida la fe pueda crecer cada día. Que tú nos ayudes, Señor, a ser personas que dependemos de ti todos los días. Que tomemos la decisión de caminar contigo y que de acuerdo a eso, Señor, tú puedas obrar en nuestra vida. Permite, Padre Celestial, que tomemos la mejor decisión cada día y que esa decisión sea caminar contigo en todo momento. Tómanos como enteramente tuyos, Padre Celestial. Tú conoces a cada persona que está en este lugar, cada familia, cada hogar aquí representado y cada lucha que vive cada día. Y por eso quiero pedirte, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros y que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros en nuestras decisiones y que las decisiones que tomemos sean de vida para vida eterna. Guárdanos en esta noche y llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos todo y lo agradecemos en Jesús. Amén.